Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista Dayton Central en Ohio, le damos una cordial bienvenida. En esta semana, la lección se titula ¿Cómo abordar pasajes difíciles? Pero antes, vamos a hacer lo más importante. Vamos a orar, pastor. Muy bien, vamos a orar. Cariñoso Padre, muchas gracias, Señor, por la vida, por la salud que tú nos das. Gracias, Señor, porque sabemos que nos has acompañado, nos has protegido, nos has cuidado. Gracias, Padre, porque tú has provisto para cada una de nuestras necesidades. Vamos a estudiar tu palabra en esta hora. Permita que tú nos des sabiduría e inteligencia para que al transmitir tu palabra pueda ser clara, pueda ser el mensaje que todos necesitamos en esta hora. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de entrar de lleno en la lección, el pastor Augusto Pérez, Gloria de Pérez, su servidora. Hay una pregunta, muchas preguntas sobre la lección de esta semana, pero hay una cosa bien importante que cuando uno ve el título, ¿Cómo abordar pasajes difíciles?, uno cree que va a encontrarse con una cantidad de pasajes que a lo largo de su vida cristiana se ha encontrado, pero aquí me parece interesante esta acotación que dice el sábado en la tarde de la lección y dice, esta semana le daremos una mirada no tanto a los textos difíciles, propiamente dicho, sino a las posibles razones de estos desafíos y de qué manera podemos resolverlos. La primera pregunta, pastor. ¿Los textos difíciles en la Biblia son razones para decir que en la Biblia existen algunos errores? Interesante pregunta, porque durante todo el trimestre hemos estudiado evidencias claras, precisas, que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia tuvo un origen, la mente de Dios. Yo quiero iniciar la respuesta de esa pregunta y quiero ir precisamente a la Biblia, porque como vamos a estudiar, la Biblia es su propio intérprete. Así que aquí en 2 de Timoteo capítulo 2, la palabra de Dios dice lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo le está hablando a su hijo adoptivo Timoteo y le dice que sea, ¿qué cosa? Diligente. Diligente. La palabra diligente viene del griego espoudazo, que significa esforzarse, ser solícito. Y todo líder tiene que tener estas características porque hay que esforzarse, hay que apresurarse para ir a lo profundo de la palabra de Dios, no conformarse, ¿verdad?, con algunas cosas simples, sino que ir al escudriñar las escrituras, como Pablo le está diciendo aquí a su hijo Timoteo, procura con diligencia. Así que diligencia también tiene que ver con un trabajo bien hecho, bien realizado, que le da buen uso correcto a las Sagradas Escrituras. Ahora, partiendo entonces de lo que Pablo está hablando a su hijo Timoteo, podemos decir que nadie que estudie la Biblia con reflexión y honestidad negará el hecho de que hay palabras o hay textos difíciles en las Sagradas Escrituras. Esta realidad no debe perturbarnos. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos dice, el sabio Salomón nos dice que las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y las no reveladas pertenecen a Dios. Así que
hay muchas cosas que de este lado de la eternidad nunca las vamos a entender, sino cuando estemos ante la misma presencia de nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Sin embargo, esas aparentes contradicciones no debe preocuparnos en el sentido de que hay muchos textos en la palabra de Dios que son contundentes para diferentes temas que nos presenta la Escritura, y que esos pocos o escasos textos difíciles no deben entonces llevarnos a la idea o al pensamiento que la Biblia tiene errores, que la Biblia está equivocada. Porque aquellos que rechazan la Biblia como la revelación y la inspiración de Dios, afirman entonces que esas dificultades o esas contradicciones son errores en la palabra de Dios. Y eso no es así, porque la mayor parte de la Biblia la podemos entender. El mensaje principal de salvación lo podemos entender. Así que es muy importante entonces que nosotros podamos ver que esos pasajes contundentes son los que nos muestran la verdad bíblica, y esos escasos pasajes difíciles solo con un estudio diligente lo vamos a poder entender también. Exacto, es como un desafío que está allí en la Biblia para nosotros. La segunda pregunta para terminar la lección del día domingo. ¿Qué entendemos por revelación? Y también, ¿qué entendemos por inspiración en la Biblia? Muy bien. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que la Biblia tuvo un origen, la mente de Dios. Y por ende, no fue traída entonces por voluntad humana. Así que Dios tuvo que revelar las Escrituras y tuvo que inspirar a las personas para escribir las Escrituras. Ahora, ¿qué es la revelación? La revelación es el acto de Dios de dar a conocer algo que estaba o que era desconocido. Eso es la revelación. Mientras que la inspiración lo vamos a complementar con un pasaje aquí en la palabra de Dios que está en 2 de Pedro, capítulo 1, los versículos 20 y 21. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice lo siguiente: pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es la inspiración? La inspiración es ser guiado, ser llevado por la inspiración o la conducción del Espíritu Santo. Fue Dios entonces que a través del Espíritu Santo inspiró a estos hombres a escribir la revelación, la palabra de Dios. Así que es muy importante entonces que nosotros podamos entender que la Escritura no es de interpretación privada, sino que Dios, mediante su revelación, nos da a conocer su voluntad a través de los profetas, o a través, como dice Elena de White, o a través de manifestaciones extraordinarias o impresiones del Espíritu Santo en el corazón y la mente de cada uno de nosotros. Así que Elena de White también nos dice en su palabra que esos pequeños errores que pudieron haber sido por copistas o traductores, no nos pueden llevar a pensar que la Biblia tiene errores y que esas contradicciones son errores. Bueno, lo bueno de todo es que la mayoría de las cosas que están en la Biblia, el plan de salvación, la tierra nueva, todo eso es muy fácil. Desde un niño lo puede entender. Entonces, la mayoría de los pasajes no son difíciles. Bueno, hemos llegado al término de la lección del día domingo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta hora y le invitamos para mañana nuevamente en este mismo espacio. Muchísimas gracias.